Accidentalmente, oí a mi suegra decirle a mi marido que le arruinaría la vida. Ese día llegué a casa antes de lo habitual. Mi jefa había despedido a todo el mundo después de comer. Era su cumpleaños y había decidido hacernos un regalo. Caminaba por la calle con una sonrisa en la cara. Últimamente, las sonrisas se me habían vuelto raras. Tal vez porque Michael y yo acabábamos de celebrar nuestro 3er aniversario de boda, y la rutina diaria había empezado poco a poco a corroer el romanticismo. O quizá porque su madre, Patricia, nos visitaba cada vez más a menudo, a veces durante varios días. Cuando Michael y yo nos conocimos, me pareció perfecto. Alto, moreno y de profundos ojos castaños, trabajaba como arquitecto en una prestigiosa empresa de Boston. Inteligente, culto y con un gran sentido del humor. Nuestras citas parecían sacadas de una película. Restaurantes, paseos por el puerto, entradas para espectáculos. Me cortejaba maravillosamente, me regalaba flores sin motivo. Me propuso matrimonio después de 6 meses juntos. Por supuesto, le dije que sí. Conocí a su madre poco antes de la boda. Patricia Harrison, una mujer majestuosa de pelo canoso, perfectamente peinado y mirada penetrante. Enseñaba literatura inglesa en un colegio privado. Durante nuestro primer encuentro, me estudió durante largo rato, haciéndome preguntas sobre mi familia, mi educación y mis planes de futuro. Yo trabajaba como contable en una empresa de construcción, y no creo que eso la impresionara mucho. Pero sonrió y dijo que se alegraba por su hijo. Nuestra boda fue modesta. Michael insistió en que, en lugar de una celebración extravagante, destináramos el dinero al pago inicial de un piso. Nos mudamos a una pequeña casa de 2 dormitorios en una zona residencial, con una hipoteca a 15 años. Yo era feliz. Parecía que solo nos esperaban días brillantes. Las primeras señales de alarma comenzaron a los 6 meses de casados. Patricia empezó a venir todos los fines de semana. Primero, solo a tomar café, luego a pasar la noche. Siempre traía comida, buena y cara, y cocinaba los platos favoritos de Michael. Emma, querida, no te ofendas, pero mi hijo está acostumbrado a la comida casera desde pequeño, y estos alimentos preenvasados no le sientan bien, me decía mientras ordenaba el contenido de nuestro frigorífico. Al principio no me opuse. Intenté aprender de ella, le pedí recetas, pero cada vez oía algún comentario. No añadía bien la sal, no cortaba bien las verduras. A Michael le gustan las zanahorias en juliana, no en dados, me decía, y luego añadía con una sonrisa. Pero ya aprenderás, si quieres, claro. En esos momentos, Michael solía guardar silencio o cambiar de tema. Cuando intentaba discutir con él el comportamiento de su madre, se limitaba a ignorar la situación. Eres demasiado sensible, tiene buenas intenciones. Poco a poco, me di cuenta de que era más fácil quedarse callado, sonreír y asentir, evitar los conflictos. Luego vinieron los consejos sobre cómo mantener la casa, cómo vestirme, cómo hablar con mi marido. A Miguel no le gusta que una mujer se involucre demasiado en su carrera, comentó Patricia una vez que le mencioné un posible ascenso en el trabajo. Un hombre necesita sentirse el proveedor, no hacer de segundón. Curiosamente, el propio Miguel nunca me había dicho nada parecido. Al contrario, apoyaba mis iniciativas y estaba orgulloso de mis logros. O eso creía yo. 3 años de matrimonio pasaron volando. Hicimos del piso nuestro hogar, tuvimos un gato y de vez en cuando salíamos al cine o a ver a los amigos los fines de semana. Una vida normal para una pareja normal. Pero la presencia de su madre era cada vez más notable. Ya no solo nos visitaba, sino que parecía querer dirigir nuestras vidas. Llamaba todos los días, preguntando qué comíamos, a dónde íbamos, de qué hablábamos. Sentía como si me estuviera controlando, evaluando cómo estaba llevando mi papel de esposa. Y ese día, cuando llegué a casa temprano, algo en mi interior me dijo que estaba a punto de producirse una conversación importante. Abrí tranquilamente la puerta con mi llave y oí voces que venían de la cocina. Michael, que normalmente llegaba más tarde que yo del trabajo, estaba sentado a la mesa con su madre. No me oyeron entrar,
estaban demasiado absortos en su conversación. Me quedé inmóvil en el pasillo, dudando si entrar o no. No quería interrumpir su conversación, pero lo que oí a continuación me dejó literalmente helada. Patricia hablaba en voz baja pero clara. Su voz, normalmente tan contenida conmigo, sonaba ahora emotiva, enfática. Le dijo a Michael que yo le estaba frenando, que conmigo nunca crecería, que lo estaba arrastrando, que no lo dejaba desarrollarse. «Mira quién eras antes de ella», decía su madre. «Un arquitecto prometedor, tenías tantos planes, tantas perspectivas. Y ahora, atrapado en esta pequeña empresa, ganando un sueldo medio, viviendo en un piso de las afueras, está contenta con esto. Para ella es el techo. Pero tú mereces más, hijo». Esperé a que Michael objetara, que le dijera a su madre que estaba equivocada, que él mismo había elegido esta vida, que estaba a gusto, que éramos felices juntos. Pero permaneció en silencio. Solo oía cómo golpeaba el borde de la taza con la punta del dedo, algo que siempre hacía cuando estaba nervioso. Patricia continuó. Dijo que yo no era una buena pareja intelectual para él, que no compartía sus intereses, que no podía mantener una conversación seria. «Eres un alma artística, necesitas una musa, no una ama de casa», instó a su hijo. Ante estas palabras casi grité de dolor. ¿De verdad podía pensar que yo era tan primitiva? Me había licenciado en económicas con matrícula de honor, leía literatura contemporánea, me interesaba el arte. Sí, no enseñaba en una universidad como ella, pero ¿acaso eso me hacía indigna de su hijo? Y entonces Michael habló, en voz baja, como de mala gana, y sus palabras me dolieron más que todos los reproches de su madre. «A veces pienso que quizá tengas razón», dijo. Una pausa, otro golpecito de la cuchara contra la taza. Cuando nos conocimos, realmente quería tanto. Soñaba con abrir mi propio estudio, participar en concursos internacionales, y ahora voy a la deriva. Patricia se dio cuenta enseguida. «¿Ves? Te digo que te arruinará la vida. Si no ahora, dentro de 5 años. Te despertarás a los 40 y te darás cuenta de que te lo has perdido todo. Y ella será feliz en su pequeño mundo y ni siquiera entenderá de lo que te ha privado». «¿Pero qué puedo hacer?», preguntó Michael, y oí incertidumbre en su voz. Realmente no sabía qué hacer con nuestro matrimonio, conmigo. Me quedé de pie en la penumbra del pasillo, llevándome la mano a la boca para no sollozar. Todo se desmoronaba dentro de mí. 3 años de vida juntos, 3 años que creí felices. Y todo este tiempo pensaba que yo le estaba frenando, que yo era la razón de sus ambiciones no realizadas. Patricia dijo que tenía que pensar seriamente en su futuro, que 30 no era demasiado tarde para volver a empezar. «Menos mal que aún no tienes hijos», añadió, con alivio en la voz. Y entonces me di cuenta de otra cosa terrible. No, Michael y yo llevábamos 1 año intentando tener un bebé, sin éxito. Incluso había empezado a no hacerme pruebas, y él ni siquiera se lo había contado a su madre. ¿O se lo había contado, pero ambos se alegraban de nuestros fracasos? No pude quedarme allí más tiempo. Volví de puntillas a la puerta principal. La abrí y cerré en silencio, lo bastante alto como para que me oyeran. Luego grité alegremente, como si acabara de llegar. «Ya estoy en casa. ¿Tenemos compañía?». Mi voz sonaba falsamente alegre, pero probablemente no se dieron cuenta. Michael se reunió conmigo en el pasillo. Parecía un poco avergonzado, pero enseguida se tranquilizó. Me dio un beso en la mejilla y me preguntó por qué había llegado tan pronto. Le conté lo del cumpleaños de mi jefe, lo del inesperado día libre. Sonreí, bromeé. Por dentro, todo me temblaba y me dolía, pero no lo demostré. Patricia salió de la cocina y me saludó. Su rostro mostraba su habitual sonrisa cortés. «Emma, querida, qué bien que estés aquí. Estaba a punto de irme. Me he pasado un momento y he traído una tarta. A Michael le encanta mi crumble de manzana». Palmeó el hombro de su hijo con un gesto tan posesivo que me sentí mal. El resto del día transcurrió entre brumas. Cenamos, vimos alguna película en la tele.
Hablamos de cosas triviales. Me esforcé por actuar con normalidad, para no revelar que había oído su conversación, para no mostrar lo roto que tenía el corazón. Aquella noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, repitiendo mentalmente las palabras de su madre. Te arruinará la vida. Y su respuesta, tal vez tengas razón. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cuándo había dejado de creer en nosotros? ¿Y por qué nunca me había hablado de sus dudas? A la mañana siguiente, me levanté más temprano que de costumbre. Hice el desayuno, tortitas que a Michael le encantaban. Puse la mesa. Mientras él fregaba los platos, eché un vistazo a la cocina. Una cocina normal de un matrimonio normal. La foto de nuestra boda en la nevera. Imanes divertidos que habíamos traído de los viajes. Tazas con nuestras iniciales, regalo de unos amigos. Todo parecía tan acogedor, tan nuestro. ¿Pero era realmente nuestro mundo compartido? ¿O solo el mío, mientras él se sentía como un extraño en él? Michael entró en la cocina y sonrió soñoliento. «Vaya, ¿panqueques? ¿Qué se celebra?» Me encogí de hombros. Solo quería hacer algo bonito por ti. Me besó en la coronilla y se sentó a la mesa. Una mañana cualquiera de un día cualquiera, salvo que todo en mi interior se había puesto patas arriba. Todo el día en el trabajo no podía concentrarme. Confundía cifras en los informes, cometía errores en los cálculos. Los compañeros me preguntaban si todo iba bien. Yo asentía y sonreía. «No he dormido bien», respondí, pero pensaba, ¿cómo vivir con lo que ahora sé? ¿Hacer como si no hubiera pasado nada? ¿O armarme de valor y hablar con mi marido? Esa noche volvimos a cenar juntos. Michael habló de trabajo, de un nuevo proyecto que le habían asignado. Hablaba con entusiasmo, con brillo en los ojos. Le escuché y pensé, aquí está, mi marido, apasionado por su trabajo. ¿De verdad parece que le estoy frenando? ¿Como si no le dejara desarrollarse? Después de cenar, me decidí. Cuando estábamos sentados en el salón con tazas de té, empecé la conversación con cuidado. Le pregunté si estaba satisfecho con su trabajo. Michael se encogió de hombros. En general, sí. Claro que me gustaría tener proyectos más interesantes, más libertad creativa, pero para eso tendría que montar mi propio negocio o irme a trabajar al extranjero. Y ahora mismo tenemos otras prioridades. ¿Qué prioridades?, pregunté, sintiendo que el corazón empezaba a latirme más deprisa. Me miró ligeramente sorprendido. Ya sabes, el piso, la hipoteca, la estabilidad, quizá un bebé pronto. Me entraron ganas de gritar. ¿Y si no fuera por mí? ¿Si no fuera por nuestro matrimonio? ¿Qué estarías haciendo? Pero en vez de eso pregunté en voz baja. Michael, ¿te arrepientes de haberte casado conmigo? Se quedó inmóvil con la taza en los labios. Luego la dejó lentamente sobre la mesa. ¿De dónde viene esto? Su voz sonaba tensa. Me encogí de hombros. Solo pensaba, hablas de trabajo, de libertad creativa. Quizá te estoy frenando. Quizá sin mí ya habrías abierto tu propio estudio o te habrías ido a trabajar a Europa. Michael frunció el ceño. Emma, ¿qué tontería es esta? Pues claro que no. Yo tomo mis propias decisiones profesionales. Pero pude ver que estaba evitando una respuesta directa. No estaba diciendo, no me arrepiento. No estaba diciendo, estoy feliz contigo. Solo estaba esquivando la pregunta. Tu madre piensa lo contrario, dije, e inmediatamente me arrepentí. No era así como había planeado enmarcar la conversación. No quería revelar que sabía lo de la charla de ayer. Michael se tensó aún más. ¿Qué tiene que ver mamá con esto? ¿Habéis vuelto a discutir? No, negué con la cabeza. Es que a menudo insinúa que no soy la adecuada para ti, que te mereces algo más. Suspiró. Emma, eres demasiado sensible. Mamá es de la vieja escuela, tiene sus propias ideas sobre la vida. No te lo tomes todo tan a pecho. Yo, de nuevo, una evasiva. De nuevo, ni una palabra sobre estar en desacuerdo con su madre, sobre quererme como soy. ¿Sabes?, dije, sintiendo que se me hacía un nudo en la garganta. A veces siento que no me defiendes. Cuando tu madre hace comentarios, me critica, te callas. Cuando interfiere en nuestros asuntos, la dejas.
¿Por qué, Michael? Se levantó del sofá y se paseó por la habitación. Emma, no hagamos esto. Mamá es mamá. Tiene buenas intenciones. Sí, a veces va demasiado lejos, pero es por amor. Siempre ha sido exigente consigo misma y con los demás. No te lo tomes como algo personal. ¿Y si le digo que me molesta cuando viene sin avisar? ¿Cuando se apodera de nuestra cocina como si fuera suya? ¿Cuando me da consejos que no le he pedido? Michael me miró con irritación. No voy a discutir con mi madre por esas pequeñeces. Ya no es joven, necesita nuestra atención. Además, ¿en qué te molestan sus visitas? Nos ayuda, cocina, trae la compra. Muchos estarían contentos de tener una suegra así. Miré a mi marido y no le reconocí. Era como si tuviera delante a otra persona, no al Michael atento y cariñoso del que me enamoré, sino el hijo de alguien acostumbrado a someterse a la voluntad de su madre y que no veía nada extraño en ello. «Nunca te pondrás de mi lado, ¿verdad?», pregunté en voz baja. Michael se sentó a mi lado y me cogió la mano. «Emma, aquí no hay bandos, somos una familia, tú, yo y mamá. Debemos apoyarnos mutuamente, no dividirnos en bandos. Por favor, dejemos este tema. ¿Solo estás de mal humor? ¿Cansada? Todo se arreglará». Asentí, pero por dentro lo entendí. Nada se solucionaría, porque el problema no era mi estado de ánimo. El problema era que mi marido no me consideraba una prioridad. No ponía nuestra relación por encima de su relación con su madre, y al parecer, en el fondo estaba de acuerdo con ella. Yo le frenaba, no era la persona que necesitaba. La semana siguiente transcurrió en un ambiente extraño. Michael y yo andábamos con pies de plomo, hablando solo de nimiedades cotidianas y evitando los temas serios. Intentaba actuar con normalidad, pero por dentro todo me dolía cada vez que cogía el teléfono y respondía a la llamada de su madre. Se iba a otra habitación, hablaba en voz baja. ¿De qué hablaban? ¿Estaban hablando otra vez de mí, de mis defectos, de mi falta de idoneidad? El sábado, Patricia volvió a visitarme. Trajo bolsas de comida y algunos libros para Michael. La saludé con una sonrisa cortés y le ofrecí té. Ella me miró con su mirada examinadora, como si tratara de leer algo en mi rostro. ¿Sabía que yo había oído su conversación? ¿Lo sospechaba? Michael alborotó a su madre, le ayudó a deshacer la compra, le enseñó algunas fotos en su portátil. Y yo me senté a un lado, sintiéndome como una extraña, en mi propia casa, con mi propio marido. Esa noche, después de que Patricia se fuera, decidí volver a hablar con Michael. Estábamos en la cocina, yo fregando los platos, él secando los platos con una toalla. Una escena cotidiana de la vida conyugal. Le dije que quería ir a visitar a mis padres unos días. ¿Sola? Michael se sorprendió. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Negué con la cabeza. No, solo quiero descansar, pasar tiempo con mamá y papá. Hace tiempo que no los veo. Se encogió de hombros. Si quieres, ¿cuándo piensas irte? Mañana, respondí. ¿Durante 3 o 4 días? Michael asintió, pero me di cuenta de que le extrañaba mi decisión. Normalmente, visitábamos juntos a mis padres. Vivían en un pueblo a unas 2 horas en tren. Eran gente dulce y sencilla. Papá trabajaba como ingeniero en una fábrica y mamá era enfermera en una clínica. Adoraban a Michael, pensaban que era un joven prometedor. Estaban orgullosos de que su hija se hubiera casado con un arquitecto. «Dales recuerdos», dijo Michael, colgando la toalla en un gancho. Y eso fue todo. Ninguna pregunta sobre por qué de repente decidí irme. Ningún intento de retenerme. Quizá incluso se alegró de poder pasar unos días sin mí, invitar a su madre, hablar abiertamente con ella, sin tener que considerar mis sentimientos. Al día siguiente, hice una pequeña maleta y salí temprano por la mañana. Michael seguía durmiendo, era fin de semana y le gustaba dormir hasta tarde. Dejé una nota en la mesa de la cocina. Escribí que llamaría por la noche, que había comida preparada en el frigorífico, que solo había que calentarla, como si me fuera por negocios, no huyendo de una relación que se desmoronaba ante mis ojos. Mis padres me recibieron con alegría, pero enseguida se dieron cuenta de que algo iba mal.
Mamá me preguntó si todo iba bien entre Michael y yo. Hice bromas, dije que solo estaba cansada del trabajo, que necesitaba un cambio de aires. Ella asintió, pero pude ver preocupación en sus ojos. Mamá siempre sabía cuándo tenía problemas. Por la noche, Michael llamó. Me preguntó cómo había llegado, cómo estaban mis padres. Di respuestas cortas. Tampoco estuvo muy hablador. Intercambiamos algunas frases y nos despedimos. 4 días con mis padres pasaron volando. Ayudé a mamá con las tareas domésticas, pasé por calles familiares desde la infancia, incluso me reencontré con un par de amigos del colegio. Extrañamente, lejos de nuestro piso, lejos de Michael, lejos de Patricia, podía respirar mejor, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. La última noche antes de irme, mamá y yo estábamos sentadas en la cocina. Papá ya se había acostado, tenía que madrugar para ir a trabajar. Bebimos té, hablamos de varias cosas. Y de repente, mamá preguntó directamente: «Cariño, ¿tienes problemas con Michael?». Quería mentir, decir que todo iba bien, pero no pude. Las lágrimas salían solas de mis ojos. Mamá me abrazó, me acarició la cabeza como cuando era niña, y se lo conté todo, sobre la conversación escuchada, sobre las palabras de su madre, sobre la reacción de mi marido, sobre mis dudas, mis miedos, mis heridas. Mamá me escuchó atentamente, sin interrumpirme. Cuando terminé, suspiró. «Emma, todas las familias tienen sus crisis. Los primeros años son los más duros. Hay que adaptarse, aprender a vivir juntos. Y suegras, las hay de todos los tipos. Yo tuve suerte con tu padre. Su madre era una joya, que en paz descanse. Pero muchas de mis amigas tuvieron problemas con las madres de sus maridos». Asentí, secándome las lágrimas. Comprendí que mamá intentaba consolarme, encontrar una explicación, pero ella no había oído esas palabras. No había visto cómo Michael estaba de acuerdo con su madre. «Habla con él», le aconsejó mamá. «Dile directamente lo que te preocupa. A lo mejor ni siquiera se da cuenta de lo mucho que te duele su comportamiento. Los hombres no suelen darse cuenta de estas cosas». Prometí que hablaría con él, aunque por dentro tenía dudas. ¿Qué cambiaría una conversación más? Si Michael realmente pensaba que yo le estaba frenando, que por mi culpa no había conseguido más en la vida, ¿podría convencerle de lo contrario? Al volver a casa, encontré el apartamento en perfecto orden. Había un jarrón con mis margaritas favoritas sobre la mesa. Michael me saludó con una sonrisa, me abrazó y me besó. «Te he echado de menos», me dijo, y casi le creí. Casi olvidé aquella conversación en la cocina, sus palabras, sus dudas. Esa noche, durante la cena, estaba inusualmente hablador. Hablaba de trabajo, de nuevas ideas. Le brillaban los ojos cuando hablaba de un proyecto para reconstruir una mansión histórica en el centro de la ciudad. Imagínate, han confiado en mí para desarrollar el concepto de forma independiente. Claro que luego harán ajustes, pero aún así, es una oportunidad de demostrar lo que puedo hacer. Sonreí, me alegré por él. Pensé, aquí está mi Michael, apasionado por su trabajo, del que me enamoré. Quizá todo salga bien. Quizás las palabras de su madre no eran más que sus fantasías, su deseo de controlar la vida de su hijo. Y como no quería discutir con ella, asintió con la cabeza. Pero entonces, Michael añadió despreocupadamente: «Por cierto, he estado pensando, quizás deberíamos posponer nuestros planes de tener un bebé, al menos durante 1 o 2 años. Es un momento muy importante en mi carrera. Se abren muchas oportunidades. Siempre podemos tener hijos más adelante». Me quedé helada con el tenedor a medio camino de la boca. Hace 1 año, fue Michael quien dijo que quería ser padre, que se sentía preparado para ello. Hicimos planes, elegimos nombres. Cuando no pudimos concebir, me tranquilizó. «Todo irá bien, solo necesitamos tiempo. Y ahora, poner nuestros planes en espera», después de la conversación con su madre. Tras sus palabras de que los hijos le atarían aún más, le privarían de la oportunidad de volver a empezar. «Lo que tú digas», respondí en voz baja. No tenía fuerzas para discutir, para recordarle nuestras conversaciones anteriores.
sus deseos. ¿Qué sentido tenía? Si realmente tenía dudas sobre nuestro matrimonio, sobre lo correcto de su elección, ¿debíamos tener un hijo? Unas semanas más tarde, me enteré de que a Michael le habían ofrecido unas prácticas de 6 meses en San Francisco. Un prestigioso estudio de arquitectura, experiencia internacional. No me lo dijo a mí, sino a su madre. Ella, por supuesto, estaba encantada. Una oportunidad así se presenta una vez en la vida, dijo Patricia durante la cena, donde nos invitó a discutir los detalles. Pude ver cómo se le iluminaban los ojos a Michael cuando hablaba de los proyectos en los que podría trabajar allí, de la gente que conocería, de las perspectivas que se abrirían a su regreso. Y lo comprendí. Era su oportunidad, la oportunidad de entender lo que realmente quería de la vida. Ve, le dije aquella tarde cuando nos quedamos solos. Es una buena oportunidad para tu carrera. Michael pareció sorprendido. ¿De verdad? ¿No te importa? Nunca tomé estado en contra de tu desarrollo, le contesté. Nunca te he frenado, pero necesito saber, ¿vas allí a trabajar o a decidir si todavía necesitas a esta familia? Apartó la mirada. Emma, no lo sé. Realmente no lo sé. Y en ese momento me di cuenta. Pasara lo que pasara, nuestro matrimonio nunca volvería a ser el mismo. Demasiado se había dicho, demasiado se había revelado. Y ni siquiera se trataba de Patricia, ni de su influencia. Se trataba del hecho de que Michael no estaba seguro de su elección. No estaba seguro de mí. Y probablemente nunca había estado completamente seguro. Entonces, decídete, le dije con firmeza. Ve a estas prácticas, vive 6 meses como quieres, no como quiere tu madre. Y finalmente entiende lo que realmente quieres de la vida, de ti misma, de nosotros. En el aeropuerto, despidiéndolo, me contuve. Sonreí, prometí llamar, mantener el contacto. Pero por dentro lo sabía, habíamos llegado a una encrucijada y no había garantía de que eligiéramos el mismo camino. El primer mes de su ausencia fue el más duro. Aprendí a vivir sola, cocinar para uno solo, dormir en una cama vacía, pasar las tardes en silencio. Michael llamaba todos los días. Me hablaba del trabajo, de los compañeros, de San Francisco. Yo escuchaba, sonreía, compartía mis noticias. Hablábamos de todo menos de lo principal, de nosotros, del futuro. Luego las llamadas se hicieron menos frecuentes. Mucho trabajo, me explicó. No le presioné, no le reproché nada. Lo entendí. Necesitaba espacio, tiempo para pensar. Y 3 meses después me di cuenta de que estaba embarazada. La prueba mostró 2 líneas, tan claras, tan brillantes. No podía creer lo que veían mis ojos. Tantos intentos, tantas decepciones y, por fin, sucedió. Cuando ya ni siquiera lo estábamos planeando. No sabía cómo decírselo a Michael. ¿Por teléfono? ¿En un mensaje? ¿Esperar a que volviera el fin de semana? ¿Y si lo veía como una trampa? ¿Una forma de atarlo a mí, a nuestro matrimonio? Esa noche no dormí. Me senté en la cocina, miré las luces de la ciudad por la ventana y pensé, ¿qué hago? Quería a este bebé más que a nada en el mundo. ¿Pero estaba preparada para criarlo sola si Michael decidía no volver? Por la mañana le llamé. Tenemos que hablar, le dije. Oyó algo en mi voz, se preocupó. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Estoy embarazada, Michael, respondí simplemente. Silencio, largo, pesado, luego su voz, temblorosa de emoción. ¿Estás seguro? 3 pruebas, todas positivas. Silencio de nuevo, y luego dijo, voy a tomar el próximo vuelo, espérame. Llegó al día siguiente. Entró en el apartamento, dejó su bolso en el pasillo, me abrazó fuerte. Emma, es un milagro, susurró. Nuestro bebé, por fin. Hablamos toda la noche, sobre el bebé, sobre nosotros, sobre el futuro. Michael confesó que estos meses fuera de casa le habían aclarado muchas cosas. ¿Sabes?, dijo mirándome a los ojos. Me di cuenta de que nunca se trató de ti. No se trataba de que me retuvieras, se trataba de mí, mis miedos, mis inseguridades, sobre cómo me he pasado toda la vida intentando cumplir las expectativas de mi madre, no mis propios deseos. Escuché y tuve miedo de creer.
miedo de que fuera otra ilusión. Otro, quizás tengas razón. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Ahora estás seguro? Sobre ti, sobre mí, sobre nosotros. Tomó mis manos entre las suyas. Ahora lo sé con certeza. Mi lugar está aquí, contigo, con nuestro hijo. Y no dejaré que nadie interfiera en nuestras vidas, ni mamá, ni los colegas, ni nadie. Esta es nuestra familia, Emma, y la protegeré. Te protegeré a ti. Me apreté contra él, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. No sabía si podía confiar en esas palabras, pero quería creer. Quería darnos una oportunidad, por mí, por él, por el bebé que crecía bajo mi corazón. Cuando le contamos a Patricia lo del embarazo, reaccionó con contención. Nos felicitó, por supuesto. Dijo que se alegraba por nosotros, pero pude ver preocupación en sus ojos. Un bebé significaba que Miguel estaría aún más ligado a mí, a nuestra familia, que las posibilidades de empezar de nuevo serían aún menores para él, pero su preocupación era innecesaria. Michael realmente había cambiado durante estos meses. Se volvió más decidido, más seguro de sí mismo. Por primera vez, puso límites con firmeza en la relación con su madre. Le dijo que valoraba su cuidado, pero que tomaríamos decisiones en nuestra familia nosotros mismos, por nosotros mismos. Cuando nació nuestra hija, insistió en que le pusiéramos el nombre de mi madre, Natalie. No como su madre, como Patricia esperaba. Y esto también era un símbolo de que había elegido su propio camino, su propia vida, no el que su madre había trazado para él. Nuestra relación con mi suegra cambió. Se volvió más reservada, pero también más respetuosa. Seguía viniendo a visitarnos, pero con menos frecuencia. Seguía dando consejos, pero con más cuidado, no tan categóricamente. Y lo más importante, por fin vio y reconoció los éxitos de su hijo. Estaba orgullosa de él, no solo por sus logros profesionales, sino por el padre en el que se había convertido, el marido. Un año después, Michael dio finalmente el paso y abrió su propio pequeño estudio, no de golpe, ni dejando del todo su trabajo principal. Pero fue un paso hacia un sueño, hacia la autorrealización, y yo le apoyé en todo, como siempre había hecho, a pesar de lo que Patricia pensara de mí. A veces, cuando acuno a mi hija para que se duerma, pienso en aquel día en que escuché por casualidad la conversación de mi marido con su madre, en las palabras que tanto me dolieron. Te arruinará la vida. Qué equivocada estaba Patricia. Nuestro matrimonio no arruinó la vida de Michael. Al contrario, le dio la fuerza para construir la vida que soñaba, para convertirse en quien quería ser. Y también pienso en que lo más aterrador no son las palabras de una suegra, ni sus intentos de controlar, influir, dirigir. Lo que más miedo da es darte cuenta de que estás en una familia donde nadie te defiende, donde tu pareja no se pone de tu parte, no defiende vuestros límites comunes, vuestros intereses comunes. Pero, afortunadamente, esa no es nuestra historia. Michael encontró la fuerza para proteger a nuestra familia, para ponerse de mi lado, nuestro lado, y por eso le estoy agradecida todos los días.